La lectura del Evangelio de hoy viene del Evangelio de Juan. Como saben, estamos comenzando un nuevo enfoque en el Evangelio de Juan. Mañana, lunes, vamos a comenzar con nuestro plan de leer. Mañana vamos a comenzar con los primeros 28 versos del Evangelio de Juan. Y todas las prédicas para julio y para agosto van a estar enfocados en los dichos o las declaraciones de Cristo cuando Él dice yo soy. Hoy estamos enfocados en el yo soy el pan de vida. En Juan 6, comenzando con el verso 22, encontramos a Jesús y a la masa de personas justo después que Jesús ha multiplicado los 5 panes y los 2 peces. Uno de los milagros más grandes, más público que hace Jesús, que aparece en los 4 evangelios. Y después de eso, la gente viene en búsqueda de Cristo, pero no por los motivos apropiados. Escuchen. Juan 6, comenzando con el 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no estaba entrando en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberias se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias a Dios. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. O sea, la multitud va en búsqueda de Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, la gente le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes, dice Jesús, me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús podía leer las intenciones de la gente, que venían en búsqueda no del poder de Dios, no porque Él había multiplicado 5 panes y 2 peces. La gente venía en búsqueda de ¿qué cosa? De más pan. Y eso no era gente con hambre, porque ya sabemos de otros textos que cuando la gente tenía hambre, Jesús siempre compartía con ellos. Jesús está respondiendo al deseo de la gente de amontonarse de más cosas en vez de buscar a Jesús. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo de Hombre. Sobre este ha puesto Dios al Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron el pueblo. Esta es la obra de Dios, que creen en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y cuál señal harás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Interesante, porque Jesús acaba de hacer un milagro grande y la gente justamente están pidiendo más. Señor, hágame otra señal, muéstrame otra vez, Señor. No, eso pasa en nuestra vida, ¿no? Muéstrame otra señal. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro, dice, que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús responde en verso 35, que está en letras más negras: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más
volverá a tener sed. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Señor, ya nos cansamos de estar en búsqueda de las cosas que no nos llenamos. Tenemos sed, Señor, pero a veces de las cosas que nos sacian las verdaderas necesidades de nuestro alma. Señor, derrame tu espíritu que podemos escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a entender el pan a diario que necesitamos y la presencia tuya que nos da vida y vida eterna. Permite que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros sean de tu agrado. En el nombre santo de Cristo pedimos. Amén y amén. Vamos a continuar con el Evangelio, pero quiero comenzar primero con el Antiguo Testamento. En el pasaje que leyó la pastora, encontramos al pueblo de Israel que está saliendo de esclavitud, ¿dónde? De Egipto, ¿no? Están saliendo, Dios ha levantado a Moisés, va a guiar a su pueblo a salir y están ya en el mero momento de pasar 40 años dando vuelta en el desierto. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces en tu vida se han encontrado en un desierto? Literalmente dando vuelta, preguntándole, Señor, ¿pero cuánto? Señor, ¿dónde está? Y en ese de dar vuelta y de sentir la desesperación, el Señor está enseñando a su pueblo y está enseñándonos a nosotros. Dice el texto leído que el Señor comienza a recordar a su pueblo, una vez ya que están en la tierra prometida, recordarle que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplieras o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Allí quiero hacer esta reflexión. A veces cuando nosotros estamos caminando en los momentos difíciles, estamos diciéndole, Señor, necesito que cumple tus promesas en mi vida. Necesita que provee para mí de la misma manera que usted proveyó por mis padres, por mis abuelos, por mis antepasados. Y Dios nos recuerda en ese momento, yo siempre te voy a proveer. Pero lo que te voy a dar muchas veces no va a parecer a lo que yo dio a tus antepasados. El pueblo de Israel fue el primero de experimentar ese maná, ese pan que literalmente caía del cielo cada mañana. Y la fidelidad de Dios nunca cambia, pero la manera que Dios se manifiesta siempre cambia. En una iglesia multicultural lo quiero decir de tal manera, tal vez a usted le gusta tortilla de maíz, pero Dios te va a alimentar con tortilla de harina. O tal vez a usted le gusta pan blanco y el Señor te va a dar ese pan que come la gente de la India que se llama naan. Tal vez usted está buscando que Dios se va a manifestar en una manera y Dios se está manifestando en tu vida, pero no en una manera que fue conocido a tus antepasados. Pero es el mismo Dios y la misma fidelidad del Señor que nunca cambia. El pueblo caminando en el desierto, caía ese maná del cielo, ese pan de vida, ese pan del cielo. Y cuando estaba cayendo ese pan, el pueblo como buena gente de fe decía, ok, Señor, cada mañana me va a dar esa provisión, así que yo lo voy a guardar. Y comenzaban a colectar más maná para ellos mismos, guardarlo. ¿Y qué le pasó al maná? Comenzó a pudrirse. Porque el Señor quiere que nosotros estamos esperando y dependiendo de su provisión
a diario, día a día. No el pan que tenía el año pasado, un pan nuevo, fresco, hecho del Señor para usted y para mí esta mañana. No un pan que nosotros reconocimos de lo que nuestra abuela hizo por nosotros. Un pan nuevo, un pan de Dios. Mientras caminaba el pueblo de Israel durante esos 40 años, el Señor dice que a veces las vueltas que damos en nuestra fe y en nuestra vida, ¿quién ha dado vueltas? Levanta la mano. Por supuesto que han dado vueltas, vuelta y vuelta y vuelta. Para pasar 40 años tienen que dar muchas vueltas. A veces las vueltas son curvas de nuestras decisiones, a veces son vueltas de nuestra mortalidad, a veces son vueltas de las decisiones de otros que nos impactan, pero vuelta tras vuelta. En esos 40 años el Señor está diciendo, yo les estoy poniendo a prueba. La vida te va a probar a ustedes y a mí. Los momentos difíciles van a ser hasta una prueba de cómo estamos caminando con nuestro Dios. Y es una de las cosas que enseñamos a nuestros niños. Queremos tener la vida fácil, la vida bonita, la vida que tiene todo enfrente. El Señor quiere todo por nosotros, pero vivimos en un mundo quebrantado. Y en medio de ese mundo quebrantado hay pruebas, y hay pruebas que duran más de 40 años. Y el Señor dice, la manera en la cual ustedes caminan en las pruebas se vuelve indicación de cómo están tus corazones. Y cuando están bajo prueba, esperen el pan y la provisión que te doy. Aprécialo a diario y sigue caminando hacia las promesas que yo tengo por ustedes. Y cuando nosotros llegamos a la tierra prometida, a la cosa soñada, como la pastora Tammy, que no dijo, pero había esperado como 20 años para llegar a un momento así asignado allá. Cuando nosotros llegamos a la tierra prometida, cuando nosotros llegamos al sueño cumplido, cuando llegamos a tener estabilidad en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, en nuestras finanzas, el Señor conoce nuestros corazones y nos da dos avisos. Dos avisos. El primer aviso que nos da el Señor es en el verso 10. Del capítulo 8, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado, ¿de qué cosa? De no olvidar al Señor tu Dios. Cuando llegas a las cosas buenas, cuando llegas al sueño cumplido, el Señor sabe. Por eso nos da provisión a diario, porque sabe que a diario necesitamos depender de Él. A diario necesitamos de nuevo enfocarnos en Él. Ten cuidado, en el verso 11, de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tu rebaño, y hayan aumentado tu plata y tu oro, que sean abundantes tu riqueza, no te vuelves, ¿qué dice en el verso 14? Orgulloso, creyendo que todo lo que tenés es por tu poder, creyendo que todo lo que tienes es por tu fidelidad, no la fidelidad de Dios. Dos avisos: no olviden al Señor tu Dios. Por eso el pan diario es tan importante, porque diario necesitamos ser recordados de la provisión de Dios. No olvides Dios. Y segundo, no caes en ser orgulloso, creyendo, actuando de la manera que todo lo que tienes en tu vida es por tu propio trabajo. Porque ¿quién es la persona que lo ha proveído? Tu Dios, tu Dios. No te vuelves orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. Dos cosas:
quien te sacó de Egipto, la tierra donde estabas de esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sediente, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. No debemos de olvidar y no debemos de volvernos orgullosos. No es por nada que Cristo, ya siglos después, con sus discípulos, no es por nada que sigue hablando del pan. Hablando de algo que necesitamos a diario y hablando de la manera que no solamente necesitamos comer del pan, pero necesitamos llenarnos de la vida espiritual que Dios nos da. No se te ocurre pensar, esa riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Así dice el Señor, como que estuviera leyendo mi corazón y el tuyo. No te dejas decir que esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así que ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Tu vida y la mía es el cumplimiento de promesas que Dios hizo a nuestros antepasados. A Dios sea la gloria. Nosotros estamos cosechando las oraciones de gente que ni siquiera están viviendo en la tierra. Así es por eso que cuando Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, ¿qué es lo primero que hace antes de multiplicarlos? Da gracias. Da gracias a Dios. Porque la gratitud a Dios es lo primero que nos ayuda a no olvidar quién es Dios. No olvidar qué ha hecho Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias por escuchar mis oraciones. Gracias, Señor, por traerme hasta acá. Gracias, Señor, por darme provisión cuando no había comida en la mesa. Doy gracias a Dios, y cuando doy gracias a Dios, multiplica lo poquito que tengo en mi vida otra vez. Y al dar gracias, pone un alto en nuestro ego, porque alzamos los ojos a quien debe de ser fuente de nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo poquito que tengo, por esos 5 panes y 2 peces. Y ahí comenzó a compartirlo Jesús. Y daba, y daba, y daba, y daba. Después del milagro, la gente venía en búsqueda del Señor. Pero venía en búsqueda no porque querían ver el poder, no porque sus corazones estaban transformados por el poder que manifestó Cristo. Venían en búsqueda ¿de qué? De cosas. Deme más pan, Señor. Deme más servicios, Señor. Deme más de aquel. Deme más del otro. Igual como Dios dijo a la gente de Israel, Jesús le dice a la gente: yo veo tu corazón. Vienen en búsqueda de cosas, de lo que yo te puedo dar. No vienen en búsqueda de quién soy yo. Entonces de allí, partiendo de nuestros pecados, partiendo de nuestra tendencia de volver todo a lo físico, el Señor comienza a enseñarnos qué significa que Él es el pan de vida. Él es que nos da la cosa en lo cual nunca pasaremos hambre después. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Lo interesante de nuestras vidas es que dentro de nuestro ser hay una búsqueda, ¿verdad? En momentos de nuestra fe podemos sentirlo, palparlo muy claramente. El Señor me está llamando a eso, o yo siento un llamado a la presencia de Dios, pero tan fácilmente perdemos de vista esa búsqueda y nos distraemos con varios otros dioses, persiguiendo la fama, el poder, el dinero, las cosas cotidianas del día, y de repente sentimos un hueco muy grande
en nuestra alma. Y el Señor nos recuerda: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Quiero que abran sus boletines para terminar con la parte de Juan. En el verso 36, el Señor dice: pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. ¿Cuántas veces venimos donde Dios y nos decimos: Señor, yo necesito pan de día hoy, por favor muéstrame de tu poder? Y el Señor dice: pero el maná en el cielo, la provisión que tenía, mis promesas cumplí, no, yo necesito hoy. El Señor dice: pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todo lo que es el Padre, todos los que el Padre me dan, vendrán a mí. Y al que a mí viene no lo rechazo. Nunca jamás el Señor nos rechaza, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Lo lindo es que cuando nos enfocamos en nuestras necesidades cotidianas, fácilmente comenzamos a poner cosas en nuestro almacén y llenamos nuestras granjas de tantas cosas. Nuestro granero hasta rebalsar, nuestras cuentas bancarias, pero al fin de cuentas el rico y el pobre mueren igual. El poderoso y el humilde igual son mortales. Jesús comienza a hablar de la vida eterna. Pueden tener todo lo que necesita en este mundo. Pueden tener todo lo que van a necesitar tus hijos y las generaciones, pero la vida eterna. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Jesús, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decía la gente: ¿acaso que no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre, a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejan de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo, dice el Señor, murieron. Dios proveyó por todas sus necesidades al diario, pero al fin de cuentas murieron. Dios puede proveer todo lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana, pero en la hora de la hora vamos a morir. ¿Y qué de la vida espiritual? ¿Qué de la vida eterna? ¿Qué de las cosas que cuentan por eternidad? Jesús está dirigiendo nuestros corazones a confiar en lo físico de hoy y creer en lo espiritual de todas nuestras vidas. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de ese pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar entre sí: ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Lo interesante es que ahora vamos a recibir del sacramento de la Santa Cena. Jesús en ese de Juan 6 ni siquiera ha comenzado a enseñar a sus discípulos de la Santa Cena, pero Él está diciendo: cuando ustedes comen de mí,
Cuando comen de mí, el Dios vivo, van a tener no solamente vida eterna, pero van a tener una vida llena, y ese hueco en tu corazón no va a estar, porque va a entender que sos parte del cuerpo de Cristo. Y la misma gente religiosa, ¿cómo es que puede decir eso? ¿Cómo vamos a comer de su carne? Hasta los primeros cristianos le acusaron a ser caníbales por comer carne de otra persona, por todo lo que Jesús estaba diciendo. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Entonces terminamos con eso. Dios es fiel. Dios te da maná del cielo, pero día a día. No mucho a mucho. Y Dios nos da no solamente la provisión diaria, pero nos da la invitación a una vida espiritual. Pero igual la vida espiritual necesita necesitamos comer de esa carne espiritual a diario. Y al comer de esa carne a diario, nosotros estamos invirtiendo no solamente en esta vida, pero en la vida eterna. Y más importante de cualquier otra cosa, es que la carne, el cuerpo de Cristo, dado por nosotros, es nuestra vida y vida eterna cuando nos enfocamos en Él. Así que no nos olvidemos quién nos ha traído hasta acá. Y no nos llenamos de poder y de ego pensando que estamos aquí porque somos fieles. Porque Dios es el pan de vida. Y Dios nos llama a caminar en lo físico y en lo espiritual con Él. Amén y amén.